Bien, pues entonces regresamos. Esta última conferencia correrá a cargo de la doctora Virginia Cervantes Gutiérrez. Ella es profesor investigador titular C en el Departamento del Hombre y su Ambiente de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es bióloga de formación, realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En 98 recibió la medalla Alfonso Caso por sus estudios y la tesis de maestría La reforestación en la región de la montaña de Guerrero, una estrategia alternativa con leguminosas nativas. En 2005, su tesis de doctorado, Un enfoque interdisciplinario para la restauración ambiental, estudio de caso de una comunidad náhuatl del sur de México, obtuvo el segundo lugar en el concurso Premio Arturo Warman. Ha impartido más de 40 cursos entre licenciatura y posgrado en distintas universidades, como son la Facultad de Ciencias e Instituto de Ecología de la UNAM, el Departamento de Antropología de la UAM Unidad Iztapalapa, y el del Hombre y su Ambiente de la UAM Xochimilco. Adicionalmente, ha impartido numerosas pláticas y conferencias a estudiantes de licenciatura de diversas instituciones de educación superior del interior de la República Mexicana. Desarrolla la línea de investigación de restauración ambiental desde hace más de 15 años. En este marco se han desarrollado distintos proyectos de investigación y prestado asesorías que han involucrado temas relativos a la conservación ex situ de semillas, la propagación masiva de especies vegetales útiles para la restauración, la caracterización y análisis de sistemas de producción agrícola, el análisis de la degradación de los recursos del suelo y vegetación en sistemas socioecológicos, el análisis socioeconómico de unidades de producción, la fragmentación y conectividad de paisajes y la implementación y evaluación de acciones de restauración ambiental en sistemas socioecológicos. Sus resultados e impactos se han plasmado en más de 22 publicaciones entre artículos científicos y de divulgación de la ciencia, capítulo de libros y libros. También se han difundido en congresos académicos nacionales e internacionales, cursos y talleres de capacitación para campesinos. Adicionalmente, la doctora ha brindado asesorías a funcionarios públicos de instituciones como CONABIO, CONAFOR, CONAM y asociaciones civiles, organizaciones de productores y empresas privadas. Pues con nosotros la doctora Virginia Cervantes Gutiérrez. Ok, pero bueno, si ustedes ven esta lámina, ¿no? Esto es, digamos, es un glifo prehispánico estilizado, ¿no? Que significa destrucción, ¿no? Que significa dominio, que significa invasión, y en donde lo que estamos viendo es que ¿la regresa atrás? Es que estas manitas destruyendo esta planta de maíz están significando precisamente la pérdida de la vida. Si ustedes se dan cuenta, esto es parte de lo que está simbolizando nuestro coloquio, que es precisamente el daño, la destrucción de los ecosistemas, y como contraparte, el árbol es, digamos, la recreación de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos involucrando términos, ¿no?, que tendríamos que estar considerando cuando lo vemos a la luz, no solamente del contexto de los ecosistemas, sino en el contexto de las leyes ambientales o de las propuestas para generar políticas públicas que puedan o que pretendan resarcir los daños ambientales, porque sí, como lo decía el doctor Avitia, el resarcimiento del daño es una cosa distinta al impacto del daño. ¿Cómo lo atendemos y cómo lo hacemos? Necesitamos realmente usar nuestro ingenio y ponernos una pila muy importante, no solamente en el contexto de la generación de conocimiento, sino de la aplicación, el compromiso, la ética
y de recursos económicos suficientes para generar todo eso. Voy a hacer un recorrido muy rápido, que de alguna manera la maestra Julia lo quiso hacer y que varios de los estudiantes que están aquí podrán recordar, ¿no? Esta es la representación, el modelo de un ecosistema, un modelo idealizado de un ecosistema en donde podemos estar identificando los diferentes componentes y subcomponentes de un ecosistema y en donde podemos estar viendo a partir, digamos, de los flujos de entrada y de salida, la representación de un sistema abierto, un sistema complejo, con toda una serie, digamos, de dinámicas a diferentes niveles, ¿no? Y que además cada una de esos niveles, ¿no?, que tenemos aquí, desde la parte abiótica, en interacción con toda la parte biótica, sus derivados, y toda, digamos, esta serie de elementos, que al mismo tiempo tendríamos que estar considerando que cada uno de estos microprocesos que se están dando, ¿no?, y que se están sosteniendo, tienen que ver con diferentes escalas espaciales, temporales, ¿no?, y digamos, de desarrollo de procesos en cada uno de estos. O sea, este recordatorio de nuestras clases de preparatorio de la licenciatura, lo estamos haciendo, o lo estoy haciendo con la finalidad de que nos pongamos a pensar qué es lo que tendríamos que estar haciendo cuando nosotros, por alguna actividad humana, estamos alterando estas relaciones, transformándolos o incluso destruyendo ecosistemas. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una representación de las diferentes actividades humanas que tienen impactos de diferente profundidad, magnitud en los ecosistemas. Todos ellos son impactos impuestos por las sociedades humanas, ¿no? A esta situación que podemos ver desde las más, digamos, básicas o menos agresivas, como son agricultura, ganadería, extracción forestal, asentamientos humanos, nos están hablando de cambios de uso de suelo, ¿no? A esta condición hay que agregarle impactos más severos y afectación de niveles de organización en los ecosistemas muchísimo más considerables, como son los temas que hemos estado hablando, ¿sí?, que son los asentamientos industriales por verter a sistemas abiertos una serie de elementos que no son propios de la naturaleza del ecosistema, o por extraer elementos base, bien sea bióticos o abióticos, que son, digamos, el punto de inflexión para múltiples procesos y para generar resiliencia y resistencia en nuestros ecosistemas. A esta condición tendríamos que estar agregando una serie de factores que tienen que ver con la organización de los humanos, ¿no?, respecto a conflictos agrarios o conflictos armados, que también repercuten en muchas ocasiones, digamos, sobre la pérdida de diversidad y procesos y funciones en los ecosistemas, ¿no? Y también podríamos estar aquí considerando ahora la pérdida de la dinámica natural de estos sistemas, porque se están alterando los patrones de disturbio natural y en donde el ecosistema está perdiendo, los ecosistemas están perdiendo resiliencia, ¿no? Por si fuera poco, habrá que agregarle la mayor frecuencia de estos fenómenos naturales extremos. Todos y cada uno de ellos están generando toda una serie de afectaciones, ¿no?, de cambios en los ecosistemas, y en donde los ecosistemas, cuando no superamos un umbral, tienen la capacidad, ¿no?, de responder y reorganizarse y reestructurarse. No son iguales, nunca, que es uno de los grandes mitos. No podemos regresar un ecosistema, aunque nuestras medidas de mitigación o compensación, como queramos llamarle, sean las mejores, jamás vamos a regresar a ese ecosistema preexistente, ¿sí?, o a esa línea base de la que estamos partiendo, ¿sí? Eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, esta representación, digamos, y por eso, digamos, la representación de nuestro coloquio, que tiene que ver, digamos, con esta reestructuración, todas estas hojas y manitas que estamos viendo aquí, pues está representando la disrupción de la dinámica de los componentes y subcomponentes del sistema. Los ecosistemas tienen una variabilidad natural. No son lo mismo en ningún momento, ni en el tiempo ni en el espacio, pero se mantienen permanentemente. Es decir,
presentan integridad y salud, resiliencia y resistencia, pero además todos los cambios que se van dando van a estar, digamos, van a ser compatibles en el paisaje. Esta variabilidad natural, cuando nosotros tenemos una intervención de distinta manera, lo que hacemos es, puede ser de tal magnitud que los sacamos de esta dinámica natural e incluso los transformamos. Y podemos estar creando nuevos sistemas, ¿sí? Entonces, bueno, bajo este esquema de estos nuevos sistemas que podríamos estar creando, o bajo la buena propuesta de llevar el sistema hacia lo que fue originalmente, tenemos toda una serie de actividades que reconocemos que son intervenciones, ¿no? Y aquí es donde tendríamos que estar considerando que las intervenciones que estamos realizando sobre estos sistemas las podríamos estar representando en toda esta serie de vocablos que hemos estado hablando durante todo el día respecto a compensación, forestación, mitigación, reforestación, rehabilitación, remediación, restauración, reconversión, reversión, ¿se acuerdan que cuestionaban a la maestra Caraba? Y podremos inventar muchísimas más, ¿no? Ahora, ¿cómo lo podemos, digamos, esto visualizar en el contexto de cómo se están interpretando por los tomadores de decisiones, por los plebeyos, como todos los otros, o bien por, digamos, la academia, ¿sí? ¿Cómo estamos interpretando todos estos términos, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hacemos una revisión en estas leyes que tenemos aquí representadas, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Vida Silvestre, la Ley General para Prevención y Gestión Integral de Residuos, sus reglamentos de ellos, y la Ley de Responsabilidad Ambiental, nosotros podemos encontrarlos en un sinnúmero de las secciones de todas estas leyes, estas palabras, asociadas, solas, ¿no? ¿Y cómo se están definiendo en estas leyes? ¿En qué consisten cada uno de estos vocablos? Habría que pensarlo. ¿Por qué sería importante tener, digamos, claro qué está significando esto, ¿no? Y entonces, lo que encontramos es que de todas estas son las definiciones o conceptos, ¿no? De estos vocablos, ¿no? Decía el doctor Díaz Perea por la mañana que en la ley se encontraban los conceptos. Platicábamos hace un rato y se va a ver, no, están los enunciados, pero no hay una definición conceptual. No hay un proceso que nos vincule qué queremos hacer y demás, para que con esa base podamos entonces definir en un reglamento por dónde le empezamos y hacia dónde nos dirigimos. Y entonces parecería que todo esto está abierto para la interpretación del más listo o del más pillo, podríamos pensarlo, ¿no? Y entonces miren, por ejemplo, está la definición de restauración, ¿no? Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento, ojo, con los ¿no? De las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. Esta es una definición de la LEGEPA. Esta es la definición de la restauración, ¿sí? Restauración forestal, conjunto de actividades tendientes a la rehabilitación, un nuevo vocablo, ¿no? De un ecosistema forestal degradado para recuperar parcial o totalmente las funciones originales del mismo y mantener las condiciones que propicien su persistencia y evolución. Aquí hay un dato importante, recuperar parcial o totalmente esas funciones, ¿sí? Y entonces cuando vemos reforestación, que es la manera en cómo podríamos estar aplicando estas acciones, es establecimiento inducido de la vegetación forestal en terrenos forestales, ¿no? Forestación, establecimiento y desarrollo de la vegetación forestal en terrenos preferentemente forestales o temporalmente forestales, con propósitos de restauración, de conservación o producción forestal. Todos los aspectos están aquí metidos y podría ser esto, podría ser esto o podría ser nada, ¿no? Remediación, ¿no? Estos términos, aquí está, esto está en la LEGEPA, esto está en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, esta también la tenemos en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y la remediación la tenemos en la LGPGIR. Y aquí vemos su definición, conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados
para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la soledad y el ambiente, o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos, ¿sí? Pero aquí, si nos damos cuenta, eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud del ambiente. ¿Qué es seguro para la salud del ambiente y qué es seguro para la salud de los humanos? ¿No? ¿No será que la salud de los humanos depende de la salud del ambiente y tendremos que privilegiar esa parte? ¿No? Entonces, bueno, mitigación, si ustedes se dan cuenta, no se está definiendo como tal, sino se está hablando como del cómo aplicarlo, que sería medidas que tienden a atenuar o compensar los impactos ambientales adversos que pudieran causar las acciones, programas y proyectos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Atenuar o compensar. O sea, hacemos poquito, ¿no? Compensamos. ¿Qué es compensar? ¿No? En el contexto de la ley o en el contexto de la naturaleza. ¿Cómo podríamos definir compensar? ¿No? Miren, esta es una definición de mitigación ambiental con digamos, agregado con una. Esta la tomé de la ley de Colombia, ¿no? En su ley de Colombia tienen esta definición de mitigación ambiental. Y entonces, si ustedes se dan cuenta en la definición, conjuntos de procedimientos a través de los cuales se busca bajar a niveles no tóxicos y o aislar sustancias contaminantes en un ambiente dado, ¿no? Y dice, en términos generales, las estrategias de mitigación ambiental incluyen 1, eliminación de la fuente contaminante, 2, limpieza del terreno contaminado, y lo que significa llevar el grado de contaminación a un nivel no tóxico, y finalmente, el tratamiento de las aguas que son contaminadas. Y aquí salta una de las observaciones con respecto a lo que decíamos en la presentación del geólogo, Rodolfo, ¿no? ¿Se acuerdan? En México, la ley de aguas no se habla con la ley de suelos contaminados, ¿no? Y además también, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la frase que decía, bueno, o bajamos niveles no tóxicos o aislamos sustancias contaminantes en un ambiente dado, pero esas sustancias se quedan almacenadas en los ecosistemas. Estábamos viendo la representación de los componentes y sus componentes, y esas sustancias que son extrañas a los ecosistemas se quedan ahí y en algún momento dado tendrán que aflorar, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿Cómo podemos estar claros en que eso no va a salir adelante? ¿Sí? Entonces, bueno, existe aquí otro término y que tiene mucho que ver con lo que nos hablaba el doctor Avitia respecto a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que regula la responsabilidad que se origina de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños. Tenemos un nuevo vocablo aquí, que es la reparación, ¿no? Y seguimos hablando de compensación, ¿no? Y podemos ver que en este artículo 13 de la Ley de Responsabilidad Ambiental, ¿no? Lo que nos está diciendo que es la reparación de los daños ocasionados al ambiente consistiría en restituir a su estado base los hábitats, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, físicas y biológicas y las relaciones de interacción que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que proporcionan mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento y recuperación y remediación. ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos? ¿Se acuerdan que veíamos las escalas espaciales y temporales de las relaciones? ¿Será posible regresar esto, restituir al estado base? ¿O qué podríamos estar interpretando como el estado base? ¿La línea base? La línea base es el momento actual en el que yo estoy haciendo el levantamiento de la información. Pero el estado base de un ecosistema es otra cosa. Entonces estamos confundiendo escalas y procesos, ¿no? Entonces, bueno, algo que es importante es que no se ofrece una definición o concepto de la compensación ambiental, ni tampoco para la restauración ecológica, que es tema de esta ley. Particularmente en esta ley, en algunas partes de la ley de GEPA, aparece este vocablo asociado, restauración ecológica, pero no hay definición, ¿no? Ahora, tampoco tendríamos que flagelarnos mucho, ¿no? Porque, ¿me regresas tantito? Esta representación que les estoy haciendo, yo ahorita regreso con ella, ahorita voy a regresar,
es la propuesta de las estrategias que se han manejado desde la perspectiva de la Sociedad para la Ecología de la Restauración a nivel internacional, en donde se habla de una restauración ecológica y se hablan de todo un conjunto de estrategias que tienen que ver con la mitigación compensatoria, como también se le denomina, y que no necesariamente están asociadas a la recuperación de un estado base, que están asociadas a la recuperación de una cierta actividad, ¿no? Entonces habría que tener cuidado al respecto, porque si nosotros vemos la definición de la ley forestal de lo que es la restauración forestal, lo que tenemos es esto, no esto, ¿no? Entonces, bueno, ahorita regreso a este punto, ¿no? Ahora, no nos tenemos por qué asustar de que no tenemos una definición respecto a la compensación ambiental. Eso pasa en todo el mundo, ¿no? Hay problemas importantes en eso, hay una revisión muy importante de unos autores, en donde hay una revisión, y el concepto no está definido, y además hay tantas definiciones o conceptos como autores que están trabajando en el tema. Miren, este es un resumen de estas, de estas definiciones, ¿no? La provisión de medidas ambientales positivas para corregir, equilibrar, redimir o reparar de alguna manera la pérdida de los recursos ambientales, ¿no? En todos los casos estamos hablando, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, de Tenan Case, ¿no? Lo que nos está diciendo es, pretende compensar impactos ambientales residuales de los proyectos de desarrollo después de haber tomado medidas apropiadas de evitar y minimizar los impactos. De McCain, donde estamos hablando son actividades beneficiosas emprendidas para contrarrestar impactos ambientales adversos, ¿no? O bien esta de McKenney y Kiesner, que están hablando de compensación de la biodiversidad. Ya se está dirigiendo, digamos, a otro punto, y son, digamos, las actividades que pretenden, ya me perdí, compensar los impactos ambientales residuales de los desarrollos planeados después de haber tomado las medidas apropiadas para evitar o minimizar. Bueno, como estas, podríamos encontrar muchas más definiciones, ¿no? Y entonces es delicado estar tomando en cuenta una serie, digamos, de conceptos o de definiciones conforme a lo que a mí me acomoda cada vez que emprendo una acción de compensación o que es necesario realizar una acción de compensación, ¿no? La compensación ambiental, en donde sí hay un consenso a nivel internacional, es que forma parte de la jerarquía de la mitigación. Si se acuerdan, no teníamos una definición como tal de mitigación, ¿no? Pero sí tenemos, digamos, esto que la compensación forma parte de esto. Ahora, ¿me regresas, por favor? Lo que podemos ver aquí es que tenemos, en esta jerarquía tenemos claro que están las diferentes etapas por las que debe de transitar un proyecto: evitar, minimizar, rectificar, ¿no? Y aquí estamos teniendo una incidencia en donde estamos interviniendo para recuperar cierto nivel de dinámica de los ecosistemas, y hasta el final queda la compensación. La compensación es la última etapa, ¿no? Y pretende resarcir los impactos residuales que por esta vía no pudimos hacerlo en los ecosistemas y compensar adecuadamente. Y bajo este esquema, como un resarcimiento de esto que no pudimos hacer, entonces la compensación puede ser favorable. Lo que no es viable es que la compensación la pongamos en todo momento sin tomar en cuenta este proceso, ¿no? Y entonces, miren, este es un esquema en lo que se pretende que en el esquema más idealizado, la compensación ambiental podría estar funcionando como un buen escaparate para tener ganancias ambientales, ¿no? Podríamos manejarla como un esquema de ganar-ganar, siempre y cuando cumplamos con las primeras etapas en donde tenemos claro cuáles son las afectaciones que se tendrían sobre los ecosistemas y a qué niveles de los componentes y subcomponentes de los ecosistemas. Después, si siguiéramos la parte de los impactos evitados, ¿no? Es la injerencia de todas estas actividades en donde queda cierta parte de impactos residuales. Si a esta condición le agregamos, ¿no?, la minimización y la restauración, y aquí si se dan cuenta, la restauración está siendo parte de un proceso, ¿no? Se está viendo como un proceso, entonces en realidad los impactos residuales se van disminuyendo. Y es precisamente que se habla que en esta condición podríamos estar teniendo o tendiendo a tener menos pérdidas o cero pérdidas sobre la biodiversidad, e incluso poder tener ganancias por haber decidido optar por cambiar un ecosistema y llevar
estas ganancias a otro ecosistema. Y en ese sentido estamos hablando de las compensaciones in situ y las compensaciones fuera de sitio, que es algo que se discute mucho, ¿sí? Y que, bueno, ¿de qué depende? Pues depende de muchas condiciones, entre ellos de las condiciones de la sociedad. Si nosotros, por ejemplo, en el caso de la minería, estamos teniendo un problema con la sociedad, porque estamos invadiendo terrenos que son, digamos, los terrenos de actividades productivas, indudablemente la sociedad no va a aceptar, digamos, ninguna actividad de compensación, porque se están yendo sobre sus tierras de labor. Sin embargo, lo que se puede hacer en ese sentido, como fue el caso de algunos proyectos de Conavio, es en estos sitios los llevamos a otros sitios donde no hay recursos económicos y podemos contribuir a la biodiversidad, pero lo estamos haciendo fuera de sitio. ¿Y qué pasa con ese ecosistema en donde se están recibiendo los impactos? Esa es una pregunta que queda abierta, ¿sí? Y entonces, lo que tendríamos también que tomar en cuenta es que, de acuerdo a la Sociedad para la Ecología de la Restauración, la mitigación compensatoria, también conocida en el contexto de la academia como remediación o como compensación ambiental, es una estrategia que pretende amortiguar el impacto perjudicial de un uso intensivo de la tierra, es decir, una transformación muy aguda o agresiva de los ecosistemas. La actividad describe una acción de indemnización, y aquí es donde transitamos al aspecto legal, ¿no? Que es la compensación por la pérdida de valores ambientales que se esperan resulten de las actividades realizadas para el desarrollo económico o de obras públicas. Entonces, ¿cómo cumplimos esta digamos, compensación? Frecuentemente se cumple legalmente con acciones de revegetación, de reconversión, de rehabilitación y de creación, dependiendo de las condicionantes que ponga la autoridad en la materia, ¿no? Y entonces, cuando vemos esta definición, habría que preguntarnos otra vez qué entendemos y cómo aplicamos las intervenciones para resarcir esos daños ambientales, ¿no? Aquí tenemos los ecosistemas, una representación de esos ecosistemas que han perdido esa dinámica. Estamos representando niveles de afectación distintas a nivel, digamos, de los componentes y subcomponentes, y tenemos en este caso esto es otro ecosistema. ¿Se acuerdan de nuestra primera representación? Estos tenemos 4 componentes de los 20 y tantos que podríamos haber identificado. Este es otro ecosistema. Y entonces, ¿cómo los aplicamos? ¿Cómo decidimos empujar hacia un lado o hacia otro? ¿En qué nos vamos a sustentar para estar tomando en cuenta? ¿Cómo me regreso? A la otra. Esa. ¿Cómo podemos hacerle para entonces poder estar haciendo una combinación de conceptos entre la academia, entre los tomadores de decisiones y entre las empresas que estén realizando este tipo de trabajo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, parece un diálogo de sordos. Cada quien se va por su lado. La academia, por ejemplo, desde esta perspectiva, todas estas son actividades de mitigación compensatoria. Incluso la rehabilitación, de hecho la restauración ambiental incluía todo esto, la restauración ecológica está más abocada a la conservación, ¿no? En este sentido tendremos que estar viendo, todas estas son parte, digamos, de esta mitigación compensatoria, ¿no? Las estrategias pueden ser variadas, pero ¿qué decisión o cómo tomamos la decisión de decir, por esta vía me voy o por esta otra? ¿Hacia dónde quiero dirigir este sistema que estoy manipulando? Eso es parte de la ética, es parte de dar, digamos, el lugar y darles, digamos, la opción a los dueños de los recursos de que decidan hacia dónde quieren llevarla, y también tiene que ver con tratar de estar entablando un diálogo para construir conceptos claros que nos armonicen a todos y que nos permitan tener leyes sólidas, ¿no? Pero además también propuestas de política pública más sólidas. Una política pública sin respaldo de la ley se queda muy bonita en el papel y viceversa, ¿no? Y pues bueno, yo ahí la dejaría, esa es la pregunta, y pues bueno, a lo mejor lo que tendríamos es que reflexionar en primero definir conceptos, ¿no? Para poder estar tomando las mejores decisiones. Gracias. Bien, hemos llegado a la última conferencia y ahorita abrimos el espacio para preguntas a la doctora
doctora Cervantes. Sé que es el espacio de preguntas, pero sí me gustaría enfatizar en la última parte, Vicky, que dijiste, ¿no? Yo creo que el coloquio nos ayudaría muchísimo, o tendría el producto tesoro, en ponernos de acuerdo en lo que estamos aquí sobre las definiciones. Porque discutiendo con el ingeniero, aquí estábamos poniendo atención a lo tuyo y discutiendo de lo que decía sobre las definiciones, hay algo muy interesante que comentaba y yo le decía, vamos a comentarlo, sobre la compensación. ¿Qué es la compensación para ellos? ¿Qué es la compensación para nosotros? Y digo ellos porque la parte de CONAFOR manejan su compensación en una definición y nosotros entendemos la compensación en pago, o sea, lo que tienes que, del impacto que hiciste, lo que tienes que recuperar, ¿no? Y entonces a mí sí me gustaría, Samuel, si pudiésemos discutir ese pequeño pedacito de como ejemplo de la compensación para aperturar, de hacer una dinámica, si así tú lo crees pertinente, sobre las definiciones para tener un producto si se quiere llegar a una publicación, ¿no? Samuel, no sé. ¿Sí? No sé cómo organizan. Bueno, yo tengo una diferencia, la diferencia de la compensación ambiental. La palabra compensación se percibe como una retribución a algo, y en el mundo, por ejemplo, los servicios ambientales le llaman compensación por servicios ambientales. En México no usamos eso, nosotros tenemos una palabra que es pago por servicios ambientales y compensación por un daño. Entonces desde ahí ya no nos entendemos en el mundo, porque ellos entienden como una compensación, como una retribución por algo. Nosotros aquí lo entendemos como un pago. Los argentinos, por ejemplo, me decían, no le podemos dar un pago porque nuestra compensación por un servicio ambiental no es un pago, es exceptuarlo de una obligación fiscal, por ejemplo. La compensación por un daño de un jaguar a una vaca, por ejemplo, ¿no? La compensación no es que le repongan la vaca, es que le eximan de pagar el predial de ese predio, algo que no hemos explorado en México. Y la compensación ambiental por cambio de uso de suelo solamente existe en la ley forestal y en los ecosistemas forestales y en el cambio de uso de suelo. No existe una compensación por un daño en un terreno agrícola. Por ejemplo, yo que vivo en Guadalajara, toda la zona productiva de Zapopan, donde se producen 18 toneladas por hectárea de maíz, se está llenando de casas y no hay una compensación por eso, ¿no? Entonces, la verdad es que en la parte de vida silvestre, en la parte de agricultura, en la parte de aguas, están muy atrás de la parte forestal. Y falta, en las leyes no está establecido ese daño, ¿no? Cuando tú ves los impactos acumulativos, ellos hacen de repente un cambio de uso de suelo en Monterrey y dicen vamos a hacer un fraccionamiento de 20 hectáreas y dicen se autoriza el cambio porque es mínimo, no hay problema. Y viene otro y dice son 30 hectáreas y cuando te das cuenta son 500 hectáreas pegadas, ya el impacto en la cuenca ya se pavimentó toda, ¿no? Le echamos la culpa siempre, por ejemplo, en las inundaciones a la gente que vive en las barrancas, pero no decimos nada de la gente que vive en los parteaguas, que son los ricos, que están allá arriba y que allá están mandando el escurrimiento. Entonces hay una serie de factores que además cuando uno como servidor público los tiene que aplicar, pues no te puedes salir de ese rango. Entonces una cosa es la cuestión ideal y otra es la cuestión real de lo que podríamos hacer. Y ojalá pudiéramos definirlas no para una ley, sino para todas las leyes ambientales, que tenemos un marco legal muy sólido, nos lo envidian otros países, nos lo envidian sinceramente, pero la aplicación de las actividades específicas son complicadas. Por ejemplo, la compensación in situ, los alemanes le llaman la parte de hacer directamente lo que para nosotros serían las medidas de mitigación. Y la compensación ex situ, pues es obviamente la reparación o la compensación fuera del área. Entonces, quizá Alemania es el país que tiene más claro esta parte y que tiene muy definido cómo hacer las cosas, porque los demás hay una serie de valores, por ejemplo, lo que es reclamation la parte está asociada solamente a las cuestiones químicas, no a las partes biológicas. O sea, hay muchas de esas cosas que sí, la parte que ha definido la SER quizás es como lo que usamos de marco todos, pero también tiene varias
varias asegúnes, digamos, en lo que se quiere hacer. Yo estoy de acuerdo, yo creo que nos surge, digamos, y precisamente era la provocación que yo quería, digamos, llevar a la mesa, porque, pues sí, cada ley habla de compensación, de mitigación y demás, no la definen, entonces eso es muy cómodo, ¿no? Entonces nada más definen remediación. Y uno se revisa toda la ley, ¿verdad, Yolanda? y pues encontramos 2 renglones, pues, ¿no? Ahora, yo creo, estoy de acuerdo que tendremos que definirlo en el contexto hacia el interior del país, ¿no? Y tendremos que tener una discusión para poder tener una norma, digamos, una serie de normas que nos permitieran a todos, a academia, a consultores, a tomadores de decisiones y a todos, llevar esa guía, ¿no? Y eso, digamos, idealmente tendríamos que estarlo construyendo. Pero también tenemos que tener cuidado porque resulta que, por ejemplo, las minas, la minería a cielo abierto, Goldcorp, pues no son muy mexicanos que digamos, ¿no? Las minas de Inglaterra, todos los consorcios que se están dando ahorita o acuerdos para la explotación de petróleo y demás, digamos, eso nos implica tener un vínculo y tener, digamos, una horizontalidad con lo que se está viendo en otros lados, ¿no? Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la parte que dices, bueno, que lo tiene más clara Alemania. Yo definiría un poco, me gusta más a mí, por ejemplo, Australia, ¿no? O Finlandia, por ejemplo, ¿no? Pero pues, depende un poco de la especialización que tengamos, ¿no? Y en ese sentido es lo que yo creo que tendríamos que abundar en ese marco para poder decir, me decía hace unos años, cuando estábamos precisamente con el PRCA, ¿no? En una discusión muy fuerte que teníamos con una persona con experiencia en la función pública, que tuvo incluso puestos importantes en la CONAFOR y demás, que decía, es que en México la compensación ambiental no es así, eso es otra cosa en México. Yo le decía, a ver, momento, la compensación ambiental es compensación ambiental aquí en China, ¿no? El cómo nosotros leemos, traducimos y acomodamos, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí habría también que hacer un análisis muy crítico de la situación, ¿no? Porque entonces si no hacemos todo muy mexicanizado, pero igual vienen los canadienses y dicen, bueno, sí, pero acá nosotros no lo hacemos así y así, y esta es la vía. Y entonces no tenemos ningún impacto. Aquí el punto, y yo creo que habría que estar muy claros, es, como decía Julia en la mañana, tengamos claro para dónde vamos y pongámonos de acuerdo con las definiciones, ¿no? O los conceptos, ¿no? Si no tenemos eso claro, no vamos a poder generar un reglamento que diga A, B, C, D, E, F, y entonces guardamos este contaminante, pero además este contaminante guardado, en 10 años, 20, 30, 40, 50, la empresa Goldcorp, suponiendo que fuera ella, le toca si este contaminante sale. Nos decían hace rato, ¿no? Bueno, es que aquí tenemos muchísimos contaminaciones que pues ya se acabó la vida útil del proyecto, ya desaparecieron, y entonces se resarce el daño, o sea, medio se resarce con los impuestos de los mexicanos. Y yo creo que esa es la parte que tendríamos que estar tomando en cuenta, porque idealmente la compensación tendría que estar funcionando mientras dura toda la parte del proyecto, toda la vida útil del proyecto, ¿no? Entonces, si el proyecto minero dura 50 años, por 50 años tú tendrías que estar haciendo actividades de esta naturaleza, ¿no? Solamente pensando en el contexto de los componentes y subcomponentes del sistema. Pero cuando lo planteamos, que nos dicen, es que va a ser muy caro para los promoventes. Pues bueno, se están enriqueciendo. No creo que sea caro, no creo que sea caro, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta más? Porque ahorita vamos a entrar a la discusión. El doctor Yurrita va a dar sus comentarios de esta parte y se abre la discusión. Por ejemplo, en las cuestiones yo revisé un estudio técnico justificativo de Cementos Moctezuma, por ejemplo, de la eliminación de un cerro completo de yeso, a pesar de que venía eso. O sea, hay daños, a pesar de que en la ley de impacto ambiental está el proceso antes, durante y la etapa de abandono del proyecto y la restauración a las condiciones más o menos originales. Hay experiencias importantes en Perú, donde se ha extraído todo el suelo, se separa en un banco de suelo y eso se regresa después a los bancos, a los terraplenes que quedaron de la minería, y hay más o menos, si no completamente restaurado, hay buenos resultados.
Pero, por ejemplo, en este caso de Cementos Moctezuma, cuando se acabe el banco de yeso, se va a acabar el cerro. Y eso no se va a poder compensar jamás. O sea, el efecto de sombra orográfica, el control de vientos, en otras cosas que pasan, no se va a compensar nunca. Entonces también tenemos que aceptar cierto nivel de daño y de ahí partir en esas discusiones, ¿no? Muy difícil realmente. Muchas gracias. Entonces damos paso a los comentarios y discusión. Doctor Yurrita, ¿tienes la semblanza?